a grabar. Listo, ahí está grabando. Está grabando. Ya tengo todos. Espérenme un momentico, yo miro a ver si los tengo todos ya. Por acá están todos. Yo creo que no falta ninguno. Bueno, muchachos. Entonces ahora comparto mi cámara. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Está rápida. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí, muchachos, acá estamos. Qué pena con ustedes ahí la demora. Los gajes acá de la tecnología, muchachos. Que pues, qué cosa tan terrible con esto. Sería muy bueno, muchachos, que esto funcionara bien, pero pues eso se está apenas acomodando, muchachos. Y ustedes saben que las cosas, ¿cierto? Las cosas de Windows no son muy buenas, que digamos, entonces, pues ni modo. Antes que esa plataforma, muchachos, imagínense cuántas personas estarán utilizando eso en este momento, muchachos. Deben de ser muchísimas. Entonces, antes es que funcione. Listo. Entonces, muchachos, arranquemos entonces con nuestros temas. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietudes con lo que vimos la clase pasada? Con la ley de Ohm, la ley de Ohm, el divisor de voltaje, el divisor de corriente, dónde tenemos voltaje en serie, dónde tenemos voltajes en paralelo, qué son las corrientes, ¿cierto? ¿Cómo las podemos calcular? ¿Cómo las podemos calcular todas ellas? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos. Muy bien. No, estos muchachos van como unos volados. No, yo sí tengo una pregunta, profe. Yo Contame. sí, la verdad que un poquito de dudas con el tema de las cargas, que vos lo designabas como que positivo o negativo a las resistencias, pues en tus cálculos. Digamos que esa parte que como que... Pues, como raro. Eso no tiene polaridad, entonces que como que igual. Sí, no, es verdad, no, pero no te preocupes que de todo eso nos vamos a encargar hoy, no, es verdad, es simplemente como que les digo, ¿cierto? No, eso no es real, ¿cierto? Lo que estamos poniendo aquí, positivo, que negativo, eso no es real, y la dirección de la corriente tampoco es real, muchachos, simplemente es una convención que nosotros adoptamos para poder resolver un ejercicio, ¿listo? Pero en los circuitos real no funciona, ¿cierto? Porque las resistencias no tienen polaridad. Listo, simplemente es para poder resolver los circuitos. Entonces vamos a hacer precisamente eso que vos estás preguntando, ¿cierto? Entonces, muchachos, entonces los micrófonos los apagan cuando no van a preguntar. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo la clase pasada y lo que vamos a ver toda esta clase básicamente es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, sí, es así, Kirchhoff. Y esta ley es para la ley de Kirchhoff para voltaje. ¿Listo? Para el voltaje. ¿Qué nos decía esa ley de Kirchhoff para el voltaje? Que la sumatoria, muchachos, que la sumatoria de K igual 1 hasta N del B sub K va a ser igual a 0, ¿cierto? Va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que los voltajes B1 más B2 más B3 en una trayectoria cerrada, ¿cierto? ¿Cierto? Más B sub N van a ser igual a 0. Simplemente significa eso. Esa es la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Y esa es la ley pues, con la que tenemos que trabajar. Entonces, un segundito, muchachos. Listo. Entonces, esa sería pues, la ley de Kirchhoff. Ahora, muchachos, vamos a mirar qué pasa con eso, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasa con esa ley de Kirchhoff. Con esa ley de Kirchhoff. Ahí está. Me van disculpando de que vamos grabando, ¿cierto? Espérense un momentico. Espérenme un momentico, muchachos. Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Muchachos, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe.
Es que acá no sé qué pasa. Ahora un segundito. Bueno, listo, no importa. Listo. Entonces, muchachos, la ley de Kirchhoff, ¿cierto? La ley de Kirchhoff, ahí está. Para voltaje sería esa. Y teníamos un circuito, ¿cierto? Teníamos nosotros un circuito. Y ese circuito, muchachos, simplemente era, ¿cierto? Teníamos acá, teníamos esto, ¿cierto? Teníamos algo por acá. Teníamos esto. Teníamos un circuito de esta manera, ¿cierto? Entonces acá teníamos una resistencia. Por acá teníamos otra resistencia. Por acá teníamos, ¿cierto? Esto. Y ahora simplemente teníamos por acá una resistencia y por acá teníamos otra resistencia. Ahí está. Eso era lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, simplemente, muchachos, no, déjenme, yo vuelvo a dibujar todo esto porque este tablero está muy chiquito. Si no lo hago más pequeño, entonces no me va a caber el ejercicio. Acá está, tenemos esto, tenemos la resistencia 1, por acá tenemos una resistencia 2. Ese era el dibujito que teníamos en la clase pasada, ¿cierto, muchachos? Acá estaba, tenemos esto. El de la clase pasada no tenía los rayitos de arriba, pues, de la segunda, de la derecha. No era así, sí, era así, no. Era paralelo y en el primer recuadro tenía solamente los sueltos arriba. Bueno, en todo caso, muchachos. Entonces, espérenme, es que estoy viendo aquí algo raro en esto. Espérenme un segundito. Lo digo más bien explicado, pero solamente tenía hasta R3. Espere un momentico, pero es que estoy viendo aquí algo muy raro en esta pantalla. Bueno, no importa. No importa, muchachos. Hagámoslo así, muchachos. Entonces teníamos un circuito parecido así, ¿cierto? El último que explicamos, la ley de Kirchhoff. Yo creo que de pronto sí le faltaba una resistencia, ¿cierto? Pero pues no importa, dejémoslo así. Dejémoslo de esta manera. Entonces acá vamos a darle valores, muchachos. Simplemente vamos a darle valores para explicar eso. Entonces vamos a poner acá 220 ohmios. Vamos a ponerle, pues no resistencias muy grandes, 160 ohmios, ¿cierto? Vamos a poner por acá, en esta de arriba, vamos a ponerle, yo qué sé, 320 ohmios. Vamos a poner por acá unos 80, poner 80 ohmios. 80 ohmios. Y vamos a ponerle a la fuente de voltaje, vamos a ponerle 10 voltios. ¿Listo? Entonces, de esa manera, entonces ahí está, 10 voltios. Entonces, miren, muchachos, que esto, ¿cierto? Esto vamos a tenerlo de esta manera y entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes, mire, sumatoria de voltajes de K igual 1 hasta N, ¿cierto? De B sub K va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Antes de hacer esto, entonces nosotros tenemos unas convenciones, ¿cierto? Vamos a apostarle a unas convenciones. Entonces, lo primero es poner una dirección. Mire que la dirección, muchachos, nosotros la ponemos solitos, no tenemos que mirar ni siquiera, ¿cierto? No tenemos que decir, es que la fuente va para un lado, es que la fuente va para el otro lado. No tenemos que decir nada de eso, muchachos. Simplemente las ponemos como nosotros queramos, lo que está preguntando el compañero ahora. Entonces, mire, tenemos esta otra, ¿cierto? Mire, tenemos esta de acá, ¿cierto? Y simplemente las vamos a marcar. Acá vamos a poner cualquier cosa. Yo voy a poner I1 y acá vamos a poner I2. Listo. Entonces, en ese sentido, entonces ya vamos a hacer, ¿cierto? Esa otra convención, como esa otra cosa que nosotros decimos que íbamos a hacer. ¿Qué era lo que decíamos que íbamos a hacer? Entonces, al ver que la dirección de la corriente va en ese sentido, mire, que viene en ese sentido, entonces nosotros vamos a decir que la corriente siempre va a entrar por el positivo, en la resistencia, ¿listo? Entonces, las vamos a marcar. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿listo? Y así sucesivamente con la otra malla. Entonces, positivo, negativo, ¿cierto? Porque está entrando, ¿cierto? La corriente siempre entra por el positivo, por el negativo, positivo
y negativo. Entonces mire que esos positivos y esos negativos, muchachos, no es que sean real, no, ¿cierto? No es que sean reales, no es que tenga una polarización de verdad, ¿cierto? Sino que nosotros lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? ¿Sí, sí queda como claro eso? Sí, profe, gracias. Sí, Entonces, listo. Entonces, muchachos, ustedes ya saben que la fuente, la cortica es la negativa y la larga es la positiva, ¿cierto? Entonces, mire, acá también sabemos que por acá vamos a tener un voltaje 1 o un voltaje cualquiera, ¿cierto? Por acá vamos a tener un voltaje 2, acá vamos a tener un voltaje 3 y aquí vamos a tener un voltaje 4, ¿cierto? Simplemente porque los ponemos ahí, sabemos que si vamos a medir con un multímetro por ahí, ¿cierto? Sabemos que vamos a tener esos voltajes, ¿cierto? Sabemos que vamos a tener un tipo de voltajes por ahí. Entonces, como ya sabemos eso, entonces, y fuera de eso sabemos la ley de Kirchhoff para voltajes, entonces lo que tenemos que hacer es aplicarla. ¿Y aplicarla en dónde? Pues acá, lazo 1, eso se llama lazo 1, lazo 2, se llama malla 1, malla 2, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? No hay ningún problema, simplemente como ustedes lo quieran llamar, entonces no va a pasar nada, ¿cierto? No va a pasar nada con eso. Pues como no pasa nada con eso, entonces acá venimos, ¿cierto? Y vamos a decir que para L1, déjenme un momento, muchachos, le echo un poco de tinta a este marcador que se quedó sin tinta. pues ya que está ahí descansando, en el parcial usted pone a dibujar, usted entrega los dibujos, cómo hacer más o menos un... ¿Cómo, eh, en cómo? el tema del parcial, usted ya nos entrega el ejercicio pues así ya dibujado y nos dice que Sí. explique que lo resuelva por cierto método, Exacto, no, ustedes deciden, o al pónganme, revés, o sí, como... exacto, ustedes deciden, yo les pongo, por ejemplo, les puedo poner un circuito de esto, ¿cierto? Y les digo, resuelvan el circuito. Y ustedes ya deciden por dónde lo quieren resolver, si por una ley, por la otra ley, listo, no vamos a tener problema con eso, pero yo sí se los entrego dibujado, ¿cierto? Yo ya les entrego el dibujito, le pongo los valores, le pongo todo eso, listo. Y ya resuélvalo. Así ¿Listo? sí, de uno. Listo. Entonces, muchachos, para el lazo 1, ¿qué vamos a hallar? Entonces, vamos a hacer esto, la ley de Kirchhoff. Vamos a repetirla acá, sumatoria de voltaje de K igual 1 hasta N de B sub K es igual a 0. Ah, bueno, como tenemos eso, entonces ya sabemos, mire que acá tenemos, ¿cierto? El voltaje. Y ese de acá sabemos que va a ser el voltaje de la fuente, ¿cierto? El voltaje ese va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, ya sabemos que en una trayectoria, ¿cierto? Mire, acá tenemos una trayectoria cerrada, entonces vamos a tener que la sumatoria de voltajes ahí va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer eso. Voltaje 1 más voltaje 2, ¿cierto? Más el voltaje de la fuente va a ser igual a 0. Eso es esto mismo, ¿cierto? Eso es lo mismo que teníamos, entonces no tenemos ningún problema ahí, ¿cierto? Y recordemos, muchachos, de ley de Ohm, ¿el voltaje es igual a qué? ¿Voltaje es igual a qué según la ley de Ohm? Corriente por resistencia. Exacto, la resistencia por la corriente. Ah, entonces vamos a comenzar a traducir esto, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos? En 220, entonces mire, voltaje 1, ¿qué va a ser? Va a ser 220, ¿cierto? Por la corriente que pasa por ahí. ¿Cuál es la corriente que pasa por ahí? Como está entrando por el positivo, entonces viene positiva. ¿Y cuál es la corriente? I1, ¿cierto? Más, ¿cierto? Bueno, más no, todas no. Entonces, por acá, ¿qué viene? Entonces, mire que la corriente está entrando por el positivo. Entonces, vamos a poner un más, ¿cierto? ¿Y va a ser qué? La resistencia, 160, porque todas están ohmios, vea, como todas están en ohmios, entonces yo no estoy cargando con los ohmios, ¿cierto? Si no estuviéramos en ohmios, ahí sí tendría que poner algo otra cosa. ¿Listo? Entonces, 160, y ahora acá, estamos acá, muchachos, ¿cierto? Estamos acá. Entonces, ¿qué está entrando por el positivo? Por el positivo está ingresando y uno, porque acá estamos compartiendo. Mire que acá compartimos dos tipos de corriente, ¿cierto? Entonces, por el positivo, para este lado, está ingresando, ¿cierto? Está ingresando la I1, ¿cierto que sí? Y por el negativo está ingresando la I2, entonces menos I2. Seguimos y esta corriente está entrando a esta fuente, ¿por dónde? Por el negativo, ¿cierto? Mire que es la trayectoria que tenemos. La corriente, ¿por dónde está ingresando? Está ingresando acá por el negativo. Entonces sería menos 10 voltios, menos 10. Y eso va a ser igual a 0. ¿Listo, Profe, eso no muchachos? serían, no son 162 ohmios. ¿Cuál? 160. Este.
Sí. 160, 160, 160. Entonces, muchachos, mire, acá tenemos esta ecuación. Ahora simplemente tenemos que operarla un poco. 220 menos I1 más 100. Profe, una Dime, preguntita. ¿Cuántas dime. mallas hayan? Es hasta donde yo llego con el voltaje, porque ahí vemos 2 mallas, entonces usted llegó hasta decir 2. Pero Claro, sí, mira, pero mira que estamos en esta. Mira que estamos Sí. en esta. Estamos en esta. por eso, ¿cuántas mallas hayan? ¿Cuántas Exacto. divisiones pueden haber? Exacto. ¿Cuántas ecuaciones hayan? Depende de las mallas, es el número de ecuaciones. ¿Listo? Entonces acá tenemos I1, ¿cierto? Menos 160, ¿cierto? Y 2. Igual, pasamos este para el otro lado, a 10. Y si operamos acá, entonces acá vamos a tener, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que esto va a ser simplemente, ¿cierto? Mire, las juntamos, ¿cierto? Entonces 220 más 160, entonces sería 380, ¿cierto? 380 y 1 menos 160 y 2 igual a 10. Y esa sería mi ecuación 1, pero la voy a escribir acá. Vamos a escribir acá. 380, ¿cierto? Y 1 menos 160, 160 y 2 igual a 10. Sería mi ecuación. Acá está mi ecuacióncita. Ahí. 1. Mi ecuacióncita 1. Y listo, tenemos la ecuacióncita 1. Ahí está, bien organizadita. Ahora vamos a pasar para acá y vamos a hacer lo mismo para el lazo 2, ¿cierto? Para la malla o lazo. Ustedes saben que la pueden llamar de las dos maneras. Entonces, ¿dónde empezamos, muchachos? Donde quieran, ¿cierto? Ustedes pueden arrancar donde quieran. Yo voy a empezar acá en la parte de arriba. Entonces vamos a decir que el voltaje, mire, el voltaje 3, ¿cierto? Más el voltaje 4 más el voltaje 2 es igual a 0. ¿Cierto que sí, muchachos? Ahora, ¿cómo es? Por ley de Ohm, sabemos que esto de cada voltaje es resistencia por la corriente. Entonces, para el voltaje 3, entonces sabemos, entonces, ¿por dónde está entrando? Ah, por el positivo. Mira, aquí la corriente da la vuelta y entra por el positivo. Entonces, acá vamos a tener 320 por la corriente que pasa por ahí, que es I2. Por acá está entrando por el positivo, vea, que da la vuelta, entra por el positivo, sí, entonces más 80, ¿cierto? 80 y 2, ¿cierto? Ahora, más, porque está entrando por el positivo, vamos para este lado, ¿cierto? Mira, vamos por este lado, está entrando por el positivo, entonces va a ser 160, ¿cierto? 160 y, ¿cierto? Y 2, y por el negativo está entrando la del otro lado. Entonces está entrando menos y 1, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. ¿Listo, muchachos? Y ahí tenemos esa ecuación. Simplemente tenemos que organizarla un poquito. Y 2 más 80 y 2 más 160 y 2 menos, ¿cierto? 160 y 1 igual a 0. Organizamos, ¿cierto? Organizamos los términos en orden, entonces me va a dar 160 y 1, ¿cierto? Y eso sería, entonces, ¿cuánto sería? Entonces acá tendríamos 400, 560, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces sería 80 más 320, 400 más 100, entonces sería 560. 560 y 2, ¿cierto? Igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación 2, ¿cierto, muchachos? Y Ahí no nos faltaría el voltaje en la fuente. no, porque mira, es en la trayectoria. Mire que cuando vamos por acá, no encontramos Ok, la fuente, no la encontramos en perfecto. ninguna parte. Como Listo. no la encontramos, entonces no hace parte de esa ecuación. ¿Listo? Perfecto, gracias. Dale, dale. Entonces, 160 y 1, ¿cierto? Más 560 y 2. Esta es la ecuación 1 y 2 acá. Igual a 0, y esa sería la ecuación, ¿cierto? Esa sería la ecuación 2. ¿Cierto que sí, muchachos? Entonces, de esa manera ya podemos, ¿cierto? Podemos resolver, ¿cierto? Podemos resolver esto. Ahora ya tenemos ecuación 1, ecuación 2 y tenemos dos más. Entonces ya tenemos todas las ecuaciones. ¿Qué sucede acá, muchachos? ¿Qué sucede con esto? Mire que
tenemos, mire, que de matemáticas básicas, muchachos, nos decía, por allá el profe nos decía hace tiempo, ¿cierto? Que cuando un sistema de ecuaciones tenga mismo número de variables, mismo número de ecuaciones, tiene solución única. Entonces, acá tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿cierto? Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces podemos solucionar el sistema. ¡Qué maravilla! Espérate un momentico, muchachos. No sé qué pasó acá. Espérame un momentico. Está pasando de todo y muchachos, vea. Entonces, muchachos, lo que nos decía el profe, seguimos con lo que nos decía el profe, ¿cierto? Entonces, cuando tengo un sistema, ¿cierto? Cuando tengo un sistema de ecuaciones pues, la misma número de ecuaciones, número de incógnitas, entonces tiene solución única. Y ese tiene entonces solución única porque es de 2 por 2. Entonces, ¿qué podemos hacer acá, muchachos? Lo que ustedes quieran, ¿cierto? Se puede hacer lo que ustedes quieran, resolver por sustitución, resolver por igualación, resolver por determinantes, resolver por reducción Gauss-Jordan, ¿cierto? Pues hay un montón de métodos. O simplemente, muchachos, buscar un software en la red y mirar qué nos dan esas ecuaciones. Listo, pues ustedes tienen las herramientas ahora, muchachos. No nos vamos a poner, por ejemplo, en el examen, muchachos, no nos vamos a poner a resolver el sistema de ecuaciones a mano porque nos vamos a gastar las 2 horas de clase resolviendo un sistema de ecuaciones que lo podemos resolver en 3 minutos utilizando un software. Listo. Entonces, busquen un software que a ustedes les guste, que ustedes sean capaces de manejar para que resuelvan ese tipo de sistemas. Hay muchos softwares por ahí, simplemente colocan ahí en la red resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, de 3x3, de 4x4, los que quieran, y les van a salir n número de páginas para hacer eso. Entonces, búsquense en uno que a ustedes les gusten y que sean fáciles para manejar, y listo, muchachos, y podemos hacer todo este tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ahora, pues como este es cortico, entonces lo vamos a resolver para que pues, ustedes también sepan cómo es que se resuelve ese tipo de cosas. Claro, es importante pues saber. Entonces, de acá vamos a tener que de 2, ¿cierto? De 2 vamos a tener, segundo, por acá dentro otra persona. Ah, no entró otra persona. No sé. Yo mandé el link de una calculadora, profe. Ah, ya. Entonces, de 2, muchachos, tenemos que, esto va a ser, vamos a hacerlo por sustitución, por despeje, vamos a despejar, ¿cierto? Vamos a despejar y vamos a sustituir. Entonces, vamos a despejar de entonces de 2, tenemos que, y 1, ¿cierto? Tenemos que, sí, podemos hacer I1 o I2, no importa, mira, simplemente la ponemos para el otro lado. Entonces, vamos a tener que, esto va a ser I2, ¿cierto? 560. Y 2 va a ser igual a 160, ¿cierto? Y 1. Entonces de acá podemos despejar cualquiera de las dos. Pues vamos a despejar I2 que ya está acá de una vez, ¿cierto? Entonces I2 va a ser igual a 160 y 1 sobre 560, ¿cierto? Entonces por lo tanto, acá tenemos que I2 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da usted por ahí en la calculadora? 160 dividido 560, ¿cuánto sería? A mí me está dando 0.29 amperios. Y esta sería, muchachos, entonces, esta sería lo que nosotros, ¿sí les dio lo mismo, muchachos? Sí. Ahí está. Entonces, mire que esa sería la ecuación, ¿cierto? La ecuación 3, que ya sería una de las respuestas, ¿cierto? Ecuación 3 y reemplazando 3, ahora vamos a borrar acá, reemplazando, ¿cierto? 3 en, ¿cuál? En 1, ¿cierto? 3 en 1
vamos a tener entonces, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, no, eso no es la respuesta, esto, ¿cierto? Eso está en función de I1, ¿cierto? Esta va a ser la ecuación 3. Entonces ya todavía no le pongamos eso. Entonces 2.29 y 1. Ahora, muchachos, vamos a reemplazar esta 3 en 1. Entonces, reemplazando 3 en 1, tenemos que eso es 380, ¿cierto? Y 1 menos 160 que multiplica a I2, pero I2 va a ser a 0.29 y 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 10. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esto va a ser 380 y 1 menos. Estos que son pequeñitos, muchachos, son fáciles de resolver, pero si ya tenemos uno más grande, pues se va complicando la cosa, ¿cierto? Está dando acá 46.4 y 1 igual a 10. Entonces ya sumamos, entonces esto va a ser más 380, ¿cierto? Entonces esto acá me daría 426.4 y 1 igual a 10. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, despejando I1, esto va a ser igual a 10 dividido 426.4. Pero Entonces, por lo eso no tanto, está restando ahí, profe, qué pena. está restando, yo la sumé, claro que sí. Gracias, compañero. Si hay muchachos que me tienen que corregir a mí, ay, Dios mío, eso está restando. Eso está restando, correcto, ¿cierto? Entonces, 380 menos 46.4. Eso sería igual, ¿cierto? A 300, ahora sí, ¿cierto? ¿Ciertos compañeros? Y Sí, profe, 333.6. 1, ahí, y eso sería I1. Entonces, por lo tanto, esta acá no va a ser así, sino que va a ser 333.6. Entonces, por lo tanto, I1 va a ser igual a ¿qué les da eso? 10 dividido 333, ¿cierto? Punto 6. ¿Cuánto les da, muchachos? A mí me está dando 0. Número grande, 0.0299. Entonces, vamos a ponerlo acá con el 3, ¿cierto? Entonces ahí da. Y eso sí sería amperios. Acá ya tenemos, ¿cierto? La ecuación, eso ya sería I1, entonces va a ser igual a 0.03 amperios. ¿Listo? Ahí está. Y reemplazando esta que acabamos de encontrar en la 3, ¿cierto? Pongámosle 4, reemplazando 4 en 3, vamos a tener, ¿cierto? Entonces, reemplazando 4 en 3, vamos a tener, entonces, 4 en 3 tenemos. Y 2, ¿cierto? Ya encontramos ahí 2 que va a ser igual a 0.29, ¿cierto? Por I1, pero I1 es 0.03, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, I2 va a ser igual a lo que les dé ese valor. 0.29 por 0.03. Igual, me está dando, muchachos, 0.009. Aproximándola pues ahí a otra cifra. Listo. Ahí va a estar y eso me van a dar en amperios. Entonces, por lo tanto, I2, pongámosla por acá, va a ser igual a 0.009 amperios. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire que ya tenemos solucionado el sistema. Mire, ya tenemos la corriente I1, tenemos la corriente I2. ¿Qué nos pueden preguntar, muchachos, acá? Pues que nos pregunten lo que quieran preguntar, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué me quieres preguntar? Lo que quieras, pregúntame lo que quieras, no hay problema. Entonces, bueno, listo. ¿Qué quiero preguntar? Lo que sea. Por ejemplo, ¿cuál es la corriente, cierto? ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 160? ¿Cuál es la corriente, muchachos, ahí? ¿Alguno me la puede decir? Muchachos, ¿están por ahí? ¿Se fueron a tomar tinto, muchachos? No, por aquí Bueno, profe, va ¿Ah? 0,0625. Pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La formulita. Entonces podría ser, ¿cierto? I
1 menos I2, ¿cierto? O podría ser también I2 menos I1. Solo vamos a diferir en un signo, ¿cierto? Con cualquiera de las dos se sirve. Y cuando diferimos de un signo, simplemente nos dice que va en el sentido contrario. Cuando tengo un signo negativo, las corrientes me dicen, no, es que eso va en el sentido contrario. Entonces, cualquiera de las dos sirve. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, y en ese punto va a ser igual, vamos a darla con esta, va a ser igual a I1, 0, ¿cierto? 0.03 amperios, ¿cierto? 0.03, ¿sí? Amperios, no le voy a poner eso, menos el otro, 0.09, las dos están amperios, entonces por lo tanto, esa me va a dar igual, ¿cuánto me da eso, muchachos? ¿Cuánto fue que me dijeron? 0.021. 0.03 menos 0.009. 0.021, claro que sí, da correcto. Y eso sería amperios. Entonces ya tenemos y de el I que pasa por acá. Ya tenemos ese I que pasa por ahí. ¿Sí ves? Y ahora, muchachos, ¿qué? Ah, no, pues ya tenemos todo. El I que pasa por 220, pues ya sabemos, ¿cierto? Ese es I1, ¿cierto? El que pasa por 320, pues ya sabemos, eso es I2. El que pasa por 80, eso es I3. Como ya tenemos todo eso, muchachos, entonces, ¿qué más le pueden preguntar a uno? Pues los voltajes. Muchachos, ¿cuánto es el voltaje, por ejemplo? El voltaje que pasa por 220, por decir cualquier cosa. ¿Cuál es ese voltaje, muchachos? Entonces recordemos que el voltaje, según la ley de Ohm, es la resistencia por la corriente. Sencillo, ¿cierto? Entonces eso va a ser 220, que es la resistencia por la corriente. ¿Y cuánto es la corriente que pasa por ahí? I1, entonces 0.03 amperios, ¿cierto? Y esto nos va a dar igual a lo que nos dé ese cálculo, a 220 por 0.03. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? 6.6 voltios. ¿Sí, muchachos? ¿Qué tan sencillo es eso? Mire que con eso ya podemos resolver cualquier cosa que nos pregunte. ¿Cuál es el voltaje de 80? ¿Cuál es el voltaje que pasa por 80? El voltaje que pasa por la resistencia de 80. Entonces eso va a ser igual, ¿cierto? A 80, que es la resistencia, por la corriente que pasa por ahí. ¿Y cuál es la corriente que pasa por ahí? Pues esta, 0.0, la I2, 0.9 amperios. Y esto va a ser igual, pues lo que nos dé esa operación. 80 por 0.009. Y eso va a ser igual a 0.72 voltios. Oye, ¿Sí? me perdí. Cuéntame, dime. En el caso de que, ¿cómo usted diferencia 220, eso? ¿Cómo es 220. de cada, sí, cómo es de cada cosa? Pues, ¿cuál es equivalente a cada resultado? ¿Cómo los qué? ¿Cómo los ¿Cómo lo sacamos? relaciona? Sí, porque Ah, ahí ya sacamos todas las ecuaciones. ¿Cuál es la de cada uno arriba? Pues, mira, I1. I1. Mira ajá, que eso. I1 está marcado acá, ¿cierto? Ah, ya, Entonces, ¿qué corriente pasa por ahí? I1, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces ya la tenemos calculada. Entonces ya tenemos la resistencia por la corriente, por ley de Ohm, ¿cierto? Sabemos que es resistencia por corriente, la podemos calcular. ¿Cuál pasa por acá? Por la resistencia de 80. ¿Cuál pasa por acá? I2, ¿cierto? ¿Cierto que sí? I2 es la que Sí, sí, pasa por sí. acá. Y ya la tenemos calculada también, mira. Ahí ya la tenemos calculada. Entonces va a ser 80 por esa resistencia, por esa corriente. ¿Listo? Simplemente por eso. Y tenemos calculada también la de acá, ¿cierto? La que pasa por acá por 160. La que pasa por 160 es esta. Es Profe, y toda ahí esa. en la de 160, ¿cómo sabemos si es I2 menos I1 o I1 menos Cualquiera de I2? las dos, mira. Cualquiera de las Ah, dos, no importa. Mira, voy a borrar acá. Vamos a borrar acá. Ah, por eso también. ¿Cuánto era que nos daba acá? ¿Se acuerdan? 0.021. 0.021 en esa corriente Sí. Sí. amperios. Entonces ahora digamos que ya no la vamos a hacer con esta forma. Lo que tenemos que saber qué pasa por acá. Por acá están pasando dos corrientes, ¿cierto? Están pasando las dos. ¿Qué puede pasar esta o puede pasar esta? I2 menos, ¿cierto? I1. Entonces, ¿qué tenemos? I2. ¿Cuál es I2? Esta, 0.009
menos y 1, esta, 0.03, ¿cierto? ¿Y eso a qué será igual? Entonces, mire el cálculo, 0.009 menos 0.03. ¿Cuánto nos da? Menos, ¿cierto? Menos 0.021. Entonces, mire que van a ser las mismas, Lo mismo. simplemente con un signo negativo, ¿cierto? Mire, son las mismas, pero con un signo negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la corriente, ¿cierto? Que la corriente viene por acá y esta me está diciendo es que va al contrario. No, la corriente va bajando, eso es lo que me dice, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo, eso que la corriente viene en ese sentido. Entonces, ¿cierto? La corriente va en el otro sentido, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que me está diciendo. Entonces, no hay diferencia, ¿cierto? No hay diferencia. ¿Cómo la calculé? Simplemente va a aparecer un signo negativo aquí adelante que me va a mostrar que es la dirección contraria. ¿Sí se entendió Profe, eso, muchachos? independientemente para 320 y para 80, usted puede hallar la corriente de cada uno restándole las otras dos y siempre va a dar igual. No, aquí. Si se van a hallar corriente de 320 o de 80, Pero ya la tengo, ya la tenemos. Profe, una pregunta. De pronto, con lo que dice el compañero, ahí funciona así para el 160, es porque está en la mitad y recibe corriente de I1 y de I2. Exacto. Pero por acá, ya, ya, ya. mira que para este lado ya las tenemos. Mira que acá, por acá solo está pasando, que solo está pasando por acá, y dos. I2. Y como está en serie, mira que eso está en serie, acá estas dos están en serie, entonces la corriente en serie se conserva, ¿cierto? Como la corriente se conserva en serie, entonces va a ser la misma para acá y la misma para acá, ¿cierto? Y simplemente porque pues, eso lo vemos ahí, está pasando por ahí. ¿Listo? Entonces es esta, ¿cierto? La que calculamos. Ah, sí, ya está en el conjunto de I2. Exacto. Y acá, ¿por qué no? Porque por acá están pasando dos corrientes, ¿cierto? Está pasando la de acá y está pasando la de acá. Mire que están compartiendo, ¿cierto? Están compartiendo esa línea. Entonces, por eso ahí no va a ser ninguna de estas dos, sino que va a ser la suma o la resta de las dos. La resta, ¿cierto? La resta de las dos. Entonces ahí está, muchachos. Por eso esa cosa. Entonces, de ahí ya podemos calcular, muchachos, cualquier cosa. ¿Cierto? Podemos calcular cualquier cosa que nos ponga, la podemos hacer ahí. ¿Cierto? Ya mire, ya calculamos voltajes, podemos calcular voltajes en cualquier resistencia, tenemos corriente en cualquier resistencia. Muchachos, ya no nos pueden pedir más nada porque pues eso. Lo último que nos podrían pedir, ¿qué sería, muchachos? Simplemente que encontráramos la resistencia total del circuito. Y ya eso lo sabemos, ¿cierto? Ya eso lo sabemos hacer, ya nosotros sabemos hacer eso porque pues, no va a haber, no va a haber ningún, no va a haber ya con utilizando paralelos, utilizando series, entonces vamos a poder tener ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Mire que no vamos a tener ninguna rareza con eso. Entonces acá nos piden la resistencia total, entonces simplemente pues aplicamos los conceptos, ¿cierto? De las resistencias, ¿cierto? Entonces, estas dos en serie, la que me queda en paralelo con esta y después la que me queda en serie con la otra, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a estar bien. ¿Se entendió más o menos, muchachos? ¿Se entendió el asunto? ¿Se entendió lo que queremos hacer? Profe, Cuéntame. ese, por ejemplo, ese I-160, usted lo cogió porque necesitábamos saber la corriente que pasa ahí en el medio, ¿cierto? Ese de 160. Sí. Simplemente para saber cuál es la corriente que estamos hablando. Y de Ah, 160 es para ver que estamos ahí. Es como en la marquita, ¿cierto? bueno. Es Me para vuelvo a saber. repetir, por favor, el TV 80. El voltaje Ah, de 80 por que lo el, borro ahorita. el voltaje en 80. Entonces, el Sí. voltaje en 80 sería igual a la resistencia que hay ahí. Entonces, serían 80, ¿cierto? Por la corriente que pasa por ahí. ¿Cuál es la corriente que pasa por ahí? I2. Entonces, sería 0.0, ¿cierto? 0.9 amperios. Y esto va a ser igual lo que nos dé. ¿Cuánto nos da dando? 6.4. ¿Cuánto era? 80 por 0.72. 0.09. 0.72. 0.72 voltios sería el voltaje ahí. Listo, muchachos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro parecido. ¿Listo? Para que vamos afianzando conocimiento. ¿Listo? Voy a borrar y vamos a hacer otro similar. Y después hacemos otro más grande. ¿Listo?
Vamos a hacer otro parecido acá. Entonces por acá tenemos, ¿cierto? Una fuente de voltaje. Vamos a decir que por acá tenemos esta fuente de voltaje. Por acá en este ladito. Fuente de voltaje. Tenemos una resistencia por acá. Tenemos este circuito. Y no los vamos a hacer tan grandes, muchachos, para ir viendo todas las condiciones ahora, ¿cierto? Acá tenemos una resistencia. Y por acá vamos a tener otra fuente de voltaje. Entonces, mire que los circuitos pueden variar mucho, muchachos. Por acá, digamos que tenemos una fuente de este tipo, más o menos, ¿cierto? Ahí está. Tenemos esto. Entonces, mire que en los circuitos podemos tener dos fuentes, varias fuentes, ¿cierto? No va a importar. Simplemente tenemos que seguir todo un procedimiento. Mire que ese circuito, aunque puede parecer al otro, no es igual, ¿cierto? No va a ser igual. Esto acá, vamos a ponerle que va a ser 10 voltios. ¿Cierto? Vamos a ponerle a esta acá, que va a ser 5 voltios, y vamos a ponerle las resistencias, ¿cierto? Vamos a poner que esta acá arriba va a ser 470 ohmios, que esta va a ser 820 ohmios, ¿listo? Y vamos a poner que esta de acá adentro va a ser de 220, ¿sí? Ohmios. Esa es corriente, ¿cierto? Esa flechita es para arriba, ¿cierto? No, esto es voltaje. Fuente, esa es fuente. Eso es una fuente de voltaje. Vamos a hacerla más grandecita. Fuente de Profe, ¿es voltaje. 470 o 47? 470, no, 470. Listo, ahí está. Más o menos. Fuente de voltaje. Listo, la fuente de corriente son con flechitas. Con eso. Entonces, ¿por qué ahí la notación es así y al principio no? No, El primer voltaje no. No, igual. Sí, simplemente es para que ustedes miren que ustedes en los circuitos les pueda aparecer cualquier tipo de fuente, ¿listo? Le puede aparecer esta, le puede aparecer esta, entonces para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Eso es lo mismo, tener esta fuente o tener esta fuente es la misma cosa, muchachos. Es lo mismo. ¿Qué significa la flechita? Esas son fuentes de corriente. Estas de acá, cuando tengamos una cosa así, que las vamos a ver, son fuentes de corriente. ¿Listo? Listo. Eso lo vimos en la clase pasada cuando explicó el triángulo. Sí, lo vimos antes, lo vemos por ahí antes y todo eso. Profe, la flechita quiere decir que la corriente va subiendo, sí, eso quiere decir. Y también la podemos tener de esta manera. ¿Listo? Que va positivo hacia abajo. Exacto. Que va bajando, que positivo o negativo no, sino que va bajando. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo mismo con esto, con estos circuitos, muchachos, completamente idénticos, muchachos. Vamos a operar de forma idéntica. Entonces, operamos completamente igual. Primero, entonces vamos a delinear, ¿cierto? La dirección de la corriente, pero recuerden, muchachos, esa dirección la ponemos nosotros, no es que le venga con el circuito. Ustedes no se tienen que preocupar, pues que si la corriente veo que la fuente está conectada de esta manera, entonces va de esta forma. No se preocupen por eso, no se miren eso, sino que ubíquenla y ya, a este lado o al otro lado, pero que todas dos sean iguales, ¿cierto? Que las dos vayan en el mismo sentido. Eso sí es importante. Todas las dos fuentes todas las dos corrientes que yo marque tienen que ir en el mismo sentido. Si no van en el mismo sentido, puedo tener algún problema. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, mira, allá lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue con esto? Pues simplemente más. Profe. Cuéntame. Dime. ¿No puedes hacer el ejemplo con las fuentes de corriente hacia el otro lado? ¿Las fuentes de qué? Pues esas flechitas. Sí se puede. Hacerlo acá al otro lado. Hacerlo para acá. Exacto. Sí se puede. Pues ustedes lo pueden tomar, ¿cierto? Lo pueden tomar en ese sentido también, no hay problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Simplemente, muchachos, que es de pronto más incómodo, ¿cierto? Porque vamos adquiriendo una convención nosotros ya, ¿cierto? Esto funciona de la misma manera, ¿cierto? Entonces vamos adquiriendo una convención y ya se nos hace más fácil comenzar a trabajar. Entonces por eso, casi que siempre los libros también la toman en ese sentido, siempre la vamos a tomar en el mismo sentido. Es como por convención siempre, ¿cierto? Entonces, tomémosla en el otro lado para que nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero eso funciona de la misma manera. Al otro lado funciona de la misma manera. Eso funciona igual. Simplemente polarizamos al otro lado y ya, pues simplemente miren cómo va funcionando. Pero eso es para que el cerebro se vaya acomodando también con ese tipo de cosas.
Pero el ejercicio nunca nos va a decir, pues, que de para qué que lado tomarla. no, el ejercicio nunca les va a decir eso. El ejercicio va a estar en blanco. Va a traer las resistencias, los valores de las resistencias y va a traer estas cosas, los La voltajes fuente y de poder. listo. Y las fuentes y listo. Ya no va a traer más. Ya el resto lo hacen ustedes porque recuerden que eso simplemente es convención de uno para poder resolver el ejercicio, ¿cierto? Entonces ahora más menos, ¿cierto? Ponemos el más menos simplemente por convención, ¿cierto? Y más menos y más menos, como entra la corriente, como está entrando el flujo de la corriente. Y listo, muchachos, estamos. Ahora, pues ya simplemente, ese va a ser el lazo 1 y ese va a ser el lazo 2. Entonces, para el lazo 1, muchachos. Profe, en la resistencia que siempre queda como con dos corrientes, nunca pueden coincidir, digamos, el positivo y el negativo. No, nunca coinciden. Se intercambian. Sí, siempre están intercambiados. Siempre van a quedar intercambiados. Porque como usted pone eso en el mismo sentido, entonces ellas siempre te van a quedar en lados opuestos. Perfecto. Listo. Entonces siempre te van a quedar en lados opuestos, pero es por esto. Es por el sentido donde va el flujo, ¿cierto? El flujo está entrando por el positivo y el flujo está entrando por el positivo. Entonces, por eso, listo. No es que me la voy a aprender, entonces la voy a poner así y después pongo eso al revés, entonces ahí sí podría tener un problema, ¿cierto? Entonces, muchachos, listo. Esto sería, entonces vamos a mirar, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar, vamos a sacar las ecuaciones y vamos a sacarlas ya directamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice que para el lazo 1 qué sería? Entonces sería, ¿cierto? Empecemos acá en la parte de superior. Entonces acá tenemos, ya sabemos que es voltaje, ¿cierto? Que el voltaje es la resistencia por la corriente. Entonces mire que eso ya lo estamos haciendo como directo. Entonces vamos a tener acá que eso va a ser 470, ¿cierto? Por la corriente que pasa ahí. Y 1 más, ¿cierto? La otra, 220, ¿cierto? Por la corriente que pasa. Entonces, ¿cuál van a ser? Va a ser I1, ¿cierto? I1 menos I2, ¿cierto? Y seguimos. Entonces, seguimos con la trayectoria. Mire, seguimos con la trayectoria. Y resulta que aquí vamos a tener menos 10 voltios, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0. ¿Cierto que sí, muchachos? Ahora simplemente operamos esto. 470 y 1 más 220 y 1 menos 220 y 2 menos 10 igual, bueno, menos 10 no, pasemos ese para el otro lado ya de una vez, ¿cierto? Para que no nos quede por ahí, igual a 10. Listo, operamos esto, entonces va a ser 470 más 220, entonces eso sería 690, ¿cierto, muchachos? 690 y 1 menos 220 y 2 igual a 10. Ahí está, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a poner Profe, acá. qué pena. Yo tengo una pregunta. Cuéntame, dime. El 10 del valor, pues, del voltaje de la fuente, ¿por qué se coloca negativo? Porque Ahí mira dice que, así. exacto, mira, venimos acá. Mira el flujo. Eso siempre me lo va a determinar el flujo de la corriente. Mira, que venimos por acá, vamos por acá, ¿cierto? Venimos por acá. ¿Y por dónde está entrando? Ah, ok. Está entrando negativo. Exacto. Y lo mismo, mire que acá, ¿por qué es esta resistencia positiva? Porque mire que el flujo viene por acá y está entrando por el positivo. ¿Por qué es positivo acá? Porque mire que está entrando por el positivo. ¿Sí ves? Es por eso. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces es 690 y 1, ¿cierto? Menos 220 y 2. Esto va a ser igual a 10 y esa sería la ecuación 1. Esta sería nuestra ecuación 1. Ahora, pues ya tenemos esa. Ahora, muchachos, podemos, ¿cierto? Podemos acá cambiar un poco. Y ahora vamos a tener la otra. Lazo, vea, aquí es que lazo, había hecho para el lazo, ese era el lazo 1. Ahora viene para el lazo 2. Y ese lazo 2, entonces va a ser igual, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por acá en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces va a ser, como si el flujo está entrando, mire que el flujo entra por el positivo, entonces va a ser 820 por I2. Por acá, ¿por dónde viene? Mire, venimos por acá y está entrando acá esta fuente, ¿por dónde? Por el positivo, ¿cierto?
Entonces, más 5. Venimos, damos la vuelta, entonces acá está más, ¿cierto? 220 que multiplica, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿por dónde está entrando? Entonces, I2 por el positivo y por el negativo, entonces estaría entrando la I1. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener ya, y esto va a ser, ya no tenemos más, entonces va a ser igual a 0. ¿Listo? Mire, igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿cierto? Simplemente operamos un poco, 820. Yo estoy perdido porque I2 menos I1, no puedo entender eso. Mira, nos paramos acá. El profesor siempre pone la mano y ya. Mira, nos paramos acá. Pongo la mano es para que no mires todo el otro lado y no te confundas. Listo, es para que no mires el otro lado. Entonces, mira, acá por donde está entrando esta. Mire, sabemos acá que aquí estamos compartiendo una corriente, ¿cierto? Acá, aquí no va a haber solo una, van a haber dos. Eso es claro, ¿cierto? Compañeros, ¿sí es claro? Sí, Acá, profe. acá van a haber dos, ¿cierto? Van a haber dos. Como van a haber dos, entonces, mire, ponemos la mano para que no nos fijemos de eso para allá y solo nos fijemos en lo que necesitamos. Entonces, la resistencia, ¿qué es el voltaje? Corriente, resistencia por la corriente. Listo, entonces, 220, que sería la resistencia, por, ¿qué corriente hay ahí? Hay dos, sabemos que hay dos. Entonces, ¿por dónde está entrando esta I2? ¿La I2 por dónde entra? Por la positiva. Por la positiva. Entonces, mira, acá está I2. ¿Listo? Y por, Sí. y por el negativo, ¿cuál está entrando? Pues está entrando la del otro lado, que viene en ese sentido, ¿cierto? La del otro lado viene en ese sentido. Entonces está entrando ahí. ¿Cuál es la del otro lado? I1, ¿cierto? Entonces, por eso, menos I1, porque está entrando por el negativo, para este lado. Ah, listo. ¿Listo? Y ahí ya, por eso es que tenemos eso. ¿Listo? Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, continuemos entonces. 820 y 2, ¿cierto? Más 5. Bueno, ese 5 lo voy a pasar para el otro lado negativo y eso va a ser más 220 y 2 menos 220 y 1 igual a menos 5. ¿Listo? Operando acá un poco, esto simplemente me va a dar 1040, ¿cierto? 1040 y 2 menos 220 y 1 igual a menos 5. Y sencillo, ¿cierto? Está sencillo. Esa sería mi segunda ecuación. ¿Cómo me da? Pongámosla al derecho, ¿cierto? Siempre la tenemos que poner como en orden. Menos 220 y 1 más 1040 y 2 es igual a menos 5. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Y esa sería, muchachos, ecuación 1 y ecuación 2. Ecuación 2. ¿Listo? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Tenemos solución única. Pero tenemos nuestra solución única. Esperen un momentico, que este cuadrito está estorbando mucho y fue porque se llenó la memoria. Esperen un momentico, yo desocupo un poquito esta memoria. Dame un segundito. Ahí está, muchachos. Ahí está. Y entonces, muchachos, mire, ahí tenemos y podemos solucionar. Sí, podemos solucionar el sistema. ¿Cómo? Pues, como prefieran. Yo prefiero acá, despejar, ¿cierto? Hacer un despeje. Entonces, de 2, ¿cierto? De 2 vamos a tener
que esto va a ser. Entonces va a ser menos, ¿cierto? Vamos a despejar, ¿cuál? Vamos a despejar 1000, ¿cierto? Vamos a despejar I2. Entonces, 1040, ¿cierto? 1040 I2 va a ser igual a menos 5, ¿cierto? Más 220 I1. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que I2 va a ser igual a menos 5 sobre, bueno, más 200, ¿cierto? 220 I1, todo sobre 1040. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que I2 es igual a menos 5 sobre 1040, ¿cierto? Más 220 I1 sobre 1040. Entonces, mire que ahí tenemos ese despeje. No, este es I2. Despejamos I2, ¿cierto? Entonces, ya despejamos eso. Entonces, simplemente podemos operarlo, ¿cierto? O dejarlo ahí. Por lo general, yo siempre opero, ¿cierto? Para que eso quede un poquito más pequeño. Entonces, esto va a ser 5 dividido 1040. Eso va a ser igual a, acá tenemos, I2 va a ser igual a 0.048 negativo, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Y acá tenemos más esta otra que va a ser 220 dividido 1040. Y eso va a ser igual a 0.21 y 1. Y esta es la ecuación, muchachos. Mira, esta es mi ecuación 3. Listo, mire que eso es bien sencillo. Eso es sin operar esto, ¿cierto? Y estamos haciendo, muchachos, los procesos ahora. Es simplemente pues para que ustedes vuelvan a recordar, porque eso es simplemente recordar. Estamos recordando cositas, ¿cierto? Recordando y recordando cositas. Y una de las cosas que tenemos que recordar, pues es esto, ¿cierto? Sería esto. Entonces, ahora vamos a, vámonos para I3, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando la 3 en la 2, tenemos, entonces 3 en 1. 3 en 1. Reemplacemos 3 en 1. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Que esto va a ser a 690 y 1, ¿cierto? Menos 220 y 2. Pero I2 es todo esto. 0.0048, ¿cierto? 0.048 más, y es negativo, muchachos, recordemos que eso viene negativo, 0.048 más 0.21 y 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 10, ¿cierto? Entonces ahora operamos 690 y 1 menos, ahora tenemos que hacer esta operación, entonces menos por menos me va a dar, casi siempre me va a dar más, ¿cierto? 220 por 0.0048. Eso me da a mí, me está dando 1.06. 1.06. 1.06. Y acá tenemos menos por más, me va a dar menos, ¿cierto? Entonces tenemos 220 por 0.2, 0.21. Eso sí es 0.21, sí, 0.21. Y eso me va a dar 46 menos 46.2 y 1. Y eso va a ser igual a 10. Ahora, muchachos, miren, simplemente, pues podemos, ¿cierto? Podemos operar esto, podemos operar esta con esta y pasar al otro lado de esa. Entonces va a ser que 690. Muchachos, ¿sí me están siguiendo? 690 menos 46.2. 46.2, esto va a quedar acá, 643.8, ¿cierto? Y 1, y igual a 10 menos 1.06. ¿Sí ven, muchachos? Que ese 10, entonces 10 menos 1.06, entonces eso me va a dar igual a 8.94, este de acá, 8, ¿cierto? 8.94.
Y ahora simplemente I1 va a ser igual a 8.94 dividido 643.8. Entonces, por lo tanto, muchachos, I1 va a ser igual a lo que me dé esa cosa. 8.94 dividido 643.8. Me está dando, muchachos, que I1 sería igual a 0.014. 0.014 amperios. Listo. Entonces vamos a ponerla por acá. I1 va a ser igual a 0.014 amperios. Mire qué tan sencillo es hacer esto, muchachos. Simplemente es hacer cálculos. Y ahora, muchachos, simplemente tenemos que reemplazar ese resultado que vimos en I3. Vamos a reemplazar, digamos que eso es 4. Le vamos a reemplazar 4 en 3. Si reemplazamos 4 en 3, muchachos, entonces, ¿cómo va a quedar la situación? Entonces va a quedar acá que I2 va a ser igual a menos 0.0048, ¿cierto? Más 0.21 por I1, pero I1 es 0.014. ¿Listo? Entonces, operando esta cosa, ¿cierto? Operando todo esto va a ser menos 0.048 más esto multiplicado. 0.21 por 0.014. A mí me está dando 0.0, ¿cierto? 0.29 y eso lo restamos, entonces acá vamos a tener que I2 va a ser igual a esa resta, entonces menos 0.048 y es negativo, entonces menos Yo creo que le 0.0. faltó un cero. Comiste un 0 ahí, yo creo. ¿En dónde? Le faltó un cero en el segundo de I2. Allí, más a la izquierda. 0.048. Ahí. Claro que sí. Gracias, muchachos. Este ciego se va quedando ciego. Entonces, menos 0.0048 más 0.0029. Ahí está. Y me está dando menos 0.0019 amperios. Entonces, mira, acá tenemos I2 va a ser igual a menos 0.0019 amperios. Si ustedes quieren, la pueden pasar a microamperios o a miliamperios. No hay problema. Listo, muchachos. Mire esto. Entonces, mire que nos está dando. Mire que las corrientes, en ese sentido, nos pueden dar negativas, ¿cierto? A nosotros nos puede dar negativo eso. Claro que sí. No hay ningún problema. ¿Qué significa, muchachos? Que esta corriente, en realidad, ¿cierto? No va fluyendo en ese sentido, sino que va fluyendo en ese. El circuito nos está diciendo que no va en ese sentido, sino que va en ese otro. Pero eso sería después, ¿cierto? Mire que eso es lo que nos dice. No, la corriente va fluyendo en el otro sentido. Listo. Entonces, mire que de eso es que se trata esto, muchachos. Que mire que no importa cómo coloquemos nosotros la dirección de esa corriente, siempre la vamos a encontrar. Y vamos a encontrar la realidad del circuito, cómo está funcionando. Entonces, mire, eso es simplemente negativo. Listo. Entonces, ahora, ¿qué sería? Por ejemplo, la corriente que pasa por la misma, por 220, que es la única que tenemos que calcular. Pues simplemente tenemos que eso va a ser a I1 menos I2, ¿cierto? I1, entonces ya conocemos 0.014, ¿cierto? Y eso va a ser menos la otra, menos 0.0019. Y esto simplemente va a ser pues, la operación que nos da ahí, 0.14, espere, 0.014 más por menos me da más, entonces va a ser positivo más 0.0019. Ahí está. Me está dando, muchachos, 0.0159. Bueno, vamos a ponerle acá 6 amperios. Entonces, mire que esa corriente que se está compartiendo ahí me va a dar lo mismo. ¿Y qué me va a dar acá? Pues entonces ya sabemos cuánto es I1 y también sabemos cuánto vale acá. ¿Cuánto vale acá en 820? Sabemos que da este número, pero positivo, ¿cierto? La corriente va por acá, pero sería positivo. Listo, no sería negativo, sino que sería positivo. Listo, muchachos. ¿Cómo vemos el asunto? Muy facilito, ¿cierto? Pues, espérame, ¿cómo así que en el punto de arriba es la misma que pues se conserva, ¿cierto?
¿Se conserva cuál? Claro La que de sí. I2. Lo que dijiste Claro. en el 820, ¿cierto? Listo, vamos a mirar. Sí, claro que sí, sí, claro que es la misma acá, pero positiva, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, el voltaje. Eso, ¿cuánto es el voltaje en 820? Entonces va a ser, ¿cierto? Acá en esa corriente, ¿cuánto es el voltaje aquí en esa resistencia? Entonces va a ser la resistencia, ¿cierto? La resistencia por la corriente. ¿Y cuál es la corriente que pasa por ahí? Va a ser esta, y 2, ¿cierto? Pero no negativa, positiva, ¿cierto? Entonces 0.019. Esa va a ser, ¿cierto? La corriente que pasa por ese punto, que pasa por acá, ¿cierto? Esa va a ser. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, cierto que ahí te dio fue Sí, sí. negativo por el sentido de la corriente, ¿cierto? Por los cálculos, ¿cierto? Me dio, sí, porque yo la puse en ese sentido, ¿cierto? Porque yo lo hice, pues yo no tengo que saber por dónde va y la respuesta nos va a dar la correcta, el sentido correcto de ese fluido, ¿cierto? Profe, si en el ejercicio anterior habían los mismos, tenían todo el mismo orden, usted le dio el valor de I2, ya resuelto. No, me dio positivo. Entonces cuando va positivo ya no empieza a sacar Exacto, ¿cierto? No, cuando da positivo, entonces ya no necesito, ¿cierto? Mire, ya no necesito ponerlo porque pues ya me dio positivo y esa es la que fluye. ¿Por qué me está dando negativo acá, muchachos? Porque esta fuente de voltaje está generando una corriente y esa corriente que está generando, la está generando en ese sentido, mire. Esta de acá genera corriente en ese sentido y esta de acá está generando ese fluido en ese sentido, ¿sí ves? Entonces por eso me está dando eso negativo. Listo. ¿Cuánto me está dando a mí 820 por 0.0019? Me está dando 1.56 voltios. Listo. Eso es lo que me da ahí. ¿Sí se entendió? Entonces ya, sí, cuando da negativo, la corriente de I2 se tiene que encontrar pues con el mismo. Es que va en el sentido contrario. Cuando me da negativo, es que va en el sentido contrario, ¿cierto? O sea que ya, si vamos a ser realistas, ¿cierto? Si fuéramos a ser realistas, esta corriente sería en ese sentido. ¿Listo? Pero solamente no me puede dar I2. Esta también me puede dar negativo en algún circuito pues específico. Esto me puede dar negativo. Y si me da negativo, quiere decir que la corriente va en el otro sentido. Eso es lo que quiere decir eso simplemente. Profe, ahí Cuéntame. la corriente que entra a 220 por ambos lados, yo que es positiva o no. Lo estoy leyendo mal. ¿Por qué miras que es positiva? Porque, por ejemplo, en I1, el primer ciclo que se encuentra es positivo a 220. Dime cuáles son las corrientes según el dibujo que pasan por ahí. Dímelas. I1 y I2. Pero los signos, no, pero los signos. ¿Cuáles son los signos? I1 positivo. ¿I1 positivo? Y I2 positivo. No, ¿por qué? Porque si, mira que esto lo tenemos que hacer con referente a esto. Tenemos que hacer referente a esto. Entonces, acá, ¿quién está entrando? Mire, ahí está entrando por un lado, está entrando esa menos la otra, ¿cierto? I1 menos I2 o I2 menos I1. Es lo que está entrando ahí, depende de donde lo mires, ¿cierto? Listo, la tener en cuenta por aquí. Y ya, ahí sí tienes que tener en cuenta, mire que ahí sí tienes que tener en cuenta este negativo. Mire que esto va a ser la corriente 1, 0.014 menos, que es este menos de acá, menos este que tenemos acá, menos 0.0019. Mire que yo sí lo utilicé. Entonces eso va a ser igual a 0.014 y estas dos, mire, estas dos ¿cuáles son? Menos por menos, ¿cuánto me da? Más 0.019. ¿Sí ves? ¿Sí ves como el truquillo ahí? Sí, que se utiliza todo. Mira que se utiliza todo, ¿cierto? Para que no se van a perder, muchachos. Es simplemente para eso, ¿cierto? Para que no se van a perder. Porque si usted dice que sería esto, muchachos, lo que dice la compañera, ¿cierto? Si usted dice, pues eso también está correcto, pues a la larga, ¿cierto? Esto
más esto, pero entonces ya tienes que saber que esta va positiva. Entonces simplemente que te daría 0.014 más, ¿cierto? Ya no lo pones negativo, ¿cierto? Lo pones positivo. Listo. Mire que terminando lo mismo. Profe, yo no entiendo la parte en el voltaje de 800, de la resistencia de 820, ¿por qué tenemos el 0.0019 positivo? Porque esta corriente, porque la corriente, ¿cierto? La corriente, mire que esa corriente va negativa, lo que significa que está fluyendo en el sentido contrario. Esa corriente está fluyendo en el sentido contrario. Listo, no está fluyendo así, ¿cierto? No está fluyendo acá, sino que está fluyendo en el sentido contrario. La realidad de la corriente es que fluye en el sentido contrario. Entonces, por eso... El voltaje siempre va a dar como el valor absoluto. No. El voltaje no tiene ningún valor absoluto. Simplemente como fluye en el... Acá esto simplemente es cálculo. ¿Qué le está diciendo el negativo? El negativo te está diciendo que fluye en el otro sentido. No es que la corriente sea negativa, ¿cierto? Ahí no le está diciendo, este resultado no te dice, no es que tengo una corriente negativa. No, vos no puedes tener ninguna corriente negativa. Lo que te está diciendo este signo es que la corriente está fluyendo en el otro sentido, en el sentido contrario al negativo. El sentido contrario al negativo es el otro sentido, entonces sería el sentido positivo. ¿Listo? O sea que para hacer el cálculo arriba del voltaje sí se usa la corriente como, por así decirlo, valor absoluto, porque pues, nunca va a ser negativa. Para hacer el cálculo de la multiplicación. No, pero es que no sé, pero es que vos no puedes, yo entiendo que el valor absoluto si está negativo lo pone positivo, pero es que eso no es real, es que un voltaje no puede ser negativo y una corriente no puede ser negativa. Y este negativo no es el mismo, pues, como por decirlo de esa manera, no va a ser el mismo. No, aquí no estoy diciendo que la corriente es negativa, ¿cierto? No estoy diciendo que la corriente es negativa, estoy diciendo que la corriente fluye en el otro sentido. Entonces, por lo tanto, la definición de valor absoluto no tendría ninguna razón de ser. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, no es con valor absoluto. No le puedo poner un valor absoluto porque me lo dañaría, pues eso, ¿cierto? Dañaría ese tipo de cosas. La definición no le cabe el valor absoluto. Listo. Entonces, simplemente esos menos me indican que fluyen en el sentido contrario. ¿Listo, muchachos? ¿Qué más preguntas tienen? En caso tal de que I2 hubiera dado positivo, no tendríamos que buscar el de 820. Exacto, porque sería lo que yo le preguntaba ahorita. Sí. Sí, sería esa misma, como en el ejercicio anterior, que la ecuación ya tiraba el resultado de I2. Positivo, claro. Exacto, donde nos diera positivo, no tenemos. Entonces, lo que dice es que el sentido que escogimos está bien y entonces sería positivo, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, mire que si van resultando algunas cositas por ahí en los circuitos que hay que tener un poco de cuidado. ¿Listo, muchachos? Pero simplemente, pues, algunas cositas por ahí básicas. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? Vamos a al menos acá, vamos a mirar otro tipo de configuraciones, porque mira, vimos el primero, vimos este, y son configuraciones como muy parecidas. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de configuraciones? ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué sucede con otras configuraciones. Entonces, digamos, muchachos, que tenemos por acá, no sé, algo parecido a esto, muchachos. Entonces, digamos que tenemos por acá un circuito parecido a este que vamos a dibujar acá, una fuente de voltaje. Por acá vamos a tener, ¿cierto?, una resistencia. Por acá vamos a tener otra resistencia. Por acá vamos a tener... Profe, entonces lo normal cuando tengo un circuito con uno o varios voltajes y resistencias es aplicar la ley de Kirchhoff y no la de Ohm. Cuando tengo circuitos mixtos, entonces tenemos que aplicar siempre la ley de Kirchhoff porque no puedo aplicarlo, ¿cierto? La ley de Ohm yo no la puedo aplicar en ese tipo de circuitos porque no sé cómo van las configuraciones, ¿cierto?
En cambio, pues cuando estamos en paralelo, cuando estamos estudiando paralelos y series, yo sí tengo otras cosas que puedo aplicar, ¿cierto? Puedo aplicar la idea en algunos casos. Si conozco la corriente, entonces, como en serie, por ejemplo, si yo conozco la corriente en serie, entonces sé que toda la corriente va a ser la misma, entonces puedo aplicar la idea. Si yo conozco, por ejemplo, en un circuito en paralelo los voltajes, entonces yo también puedo aplicar la idea porque sé que todos los voltajes van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces simplemente como con conceptico voy a poder saber ese tipo de cosas. ¿Listo? Y este otro, ¿cierto? Entonces por acá tenemos otra resistencia que viene por acá. Entonces tenemos ese circuito, muchachos. Miren que pues acá simplemente tenemos otra cosa ahí, ¿cierto? Otra cosa adicional. Y podríamos ponerle más cosas por acá por debajo, muchachos, si quisiéramos, ¿cierto? Podemos hacer pues más cosas ahí. Pero pues vamos ahí para que ustedes vayan como... Profe, una duda. Dime. Esta ley de Kirchhoff solamente es para mixtos, o sea, esta es para mixtos y ya la otra ley del principio era para paralelos y mixtos. Serie. No, sí, para paralelos y series, pero recordad, muchachos, que de todas maneras aquí estamos aplicando también ley de Ohm. Cuando utilizamos Kirchhoff aplicamos ley de Ohm, ¿cierto que sí? Cuando decimos que el voltaje va a ser igual a R por I en la sumatoria. Entonces, de todas maneras la estamos aplicando, ¿cierto? No la estamos primero aplicamos Kirchhoff y después aplicamos ley de Ohm. Siempre la estamos aplicando. Mire que nos sirve bastante. Pero pues en circuitos en serie, en circuitos en paralelo, yo no necesito, ¿cierto? Si yo pues tengo todas las herramientas, yo no necesito hacer, ¿cierto? Ningún Kirchhoff porque tengo todos los valores necesarios. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, muchachos, tenemos y simplemente pues vamos a ponerle a esto valores. Vamos a ponerle valores. Vamos a poner esto. Tenemos por acá, no sé, ¿qué ponemos? Vamos a poner 820 ohmios. Vamos a ponerle por acá 2K ohmios. Vamos a ponerle por acá a este otro 560 ohmios. Vamos a ponerle por acá 3K. Y vamos a poner por acá, en ese otro, vamos a poner 340 ohmios. ¿Listo? Ahí está. Entonces, mire que podemos tener esa mezcla, muchachos. Miren, nosotros siempre vamos a poder tener una mezcla entre, bueno, esto es 340 kiloohmios. Ohmios. Entonces, nosotros vamos a poder tener una mezcla, muchachos. Ustedes saben que podemos tener una mezcla entre ohmios, kiloohmios. También podemos tener mega ohmios, ¿cierto? No hay ningún problema. Y tenemos que tener conciencia con que estamos trabajando, porque si no la tenemos, entonces vamos a tener algún problema por ahí, ¿cierto? Nos van a aparecer problemas y nos van a dar los resultados que son. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, acá, de esta manera vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener esto. Siempre en el mismo sentido, muchachos. Siempre la vamos a poner en el mismo sentido. Eso a veces cansa porque repetimos mucho. En el mismo sentido. Y acá en el mismo sentido. Esta va a ser I3. Vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener 3 espacios. Entonces ya vamos a tener más cosas, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener, este va a ser L1, este va a ser L2, este va a ser L3 y vamos a ponerle los signos dependiendo del fluido, ¿cierto? Los signos a la resistencia depende del fluido. Para esto entonces vamos a tener más, menos, menos. Acá vamos a tener más, vamos a tener menos. Por acá vamos a tener más, menos, menos. Y en la parte de arriba vamos a tener más, menos, menos y menos. ¿Listo, muchachos? Mire que ya tenemos eso. Ya lo tenemos de esa manera. Como ya lo tenemos de esa manera, entonces, mire que listo, muchachos. Eso está completo. Ahora simplemente vamos a resolver las ecuaciones. Para el lazo, para L1, entonces vamos a tener, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Pues simplemente seguimos la trayectoria. Entonces acá vamos a empezar en la parte de arriba, entonces aquí vamos a tener 820 que multiplica. Entonces, ¿qué está entrando acá? Está entrando I1 y
está entrando por el negativo, ¿cierto? Está entrando, ¿cierto? Por acá entra I1 y por el negativo está entrando I3, menos I3. ¿Cierto, muchachos? Ahora pasamos a este de acá y este va a ser más, porque está entrando por el positivo, 3K. Pero 3K son 3000 ohmios, ¿cierto que sí? 3000 ohmios que multiplica a I1 menos I2. Estamos. Vamos bien, muchachos. Y ahora, ¿qué viene por acá? Este que viene por acá, ¿cierto? Entonces nos encontramos, este va a ser al contrario. Recuerden que la grande es la positiva, la pequeñita la negativa. Entonces venimos por acá y está entrando por el negativo. Entonces menos 15 igual a 0. Muchachos, estamos con esto. Profe, una pregunta. Donde está 15 voltios, que vos tenés menos y más, lo tenés así porque obviamente al dar el flujo, pues el orden te quedaba menos y más, ¿cierto? Pero no, si yo... es por la fuente. ¿Pero lo cambiaste, profe, o...? Sí, lo acabé de cambiar porque lo tenía malo. Listo. Malo. La fuente, siempre la cortica va a ser la negativa, la larga va a ser la positiva. ¿Listo? Listo, profe, sí, gracias. Dale, la acabé de cambiar. Sí, no lo había visto. Gracias, sí. Entonces, ahí está, ¿cierto? Esto menos 820 y 3, ¿cierto? Más 3000 y 1 menos 3000 y 2 igual a 15. Ahí tenemos. Sería 820 y 1, no y 2. Acá, 820, sí. Gracias, mujer. Ahí está. 820 y 1. Entonces, muchachos, organizamos un poquito, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener que esto va a ser, ¿cierto? 3820 y 1 menos, ¿cierto? Menos 3000 y 2 y menos 820 y 3 igual a 15. Y esta sería la ecuación, ¿cierto? Esta sería la ecuación 1. Vamos a escribirla por acá. 3820 y 1 menos 3000. Vamos acá a ver. 3820 y 1 menos 3000 y 2, ¿cierto? Menos 820 y 3 igual a 15. Ahí está, igual a 15. Y esa sería nuestra ecuación 1. Ya la ecuación 1. Ahí está. ¿Listo, muchachos? Ahí tenemos nuestra ecuación 1. Ahora, pues sigamos, muchachos. ¿Cuál sería la otra, muchachos? El lazo, ¿cierto? El lazo que pertenece a y... Déjenme un segundito. El lazo que pertenece a I2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, ustedes vayan haciéndolo ahí, muchachos. ¿Cuánto les da? Entonces, ¿cuánto daría, muchachos? El lazo, ¿cierto? El lazo 2. ¿Cuánto daría? Entonces, esto va a ser igual, ¿cierto? Simplemente va a ser igual. Entonces, nos paramos acá. Nos paramos en este, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar acá en la más, ¿cierto? La más facilita, que es la de acá. Va a ser 340, ¿cierto? Y 2, ¿cierto que sí? Acá está entrando por el positivo, entonces va a ser más 3K, ¿cierto? Pero 3K son 3000 ohmios, ¿cierto? Que vamos a tener. ¿Por dónde entra este? Entra por el positivo y 2, y por el negativo entonces está entrando menos y 1, ¿cierto? Seguimos, entonces acá entra por, el flujo va por el positivo, entonces más 560, ¿cierto? Y aquí vamos a tener, ¿cuál está entrando por el positivo? Y 2, y por el negativo, ¿cuál está entrando? Y 3, ¿cierto? Menos y 3, y eso va a ser igual a 0. ¿Listo, muchachos? Ahora, muchachos, simplemente pues vamos a organizar un poco. 340
I2 más 3000 I2 menos 3001 más 560 I2 menos, ¿cierto? Menos 560 I3. Ahí está. Igual a 0. Organizamos un poco, ¿cierto? Simplemente lo organizamos un poco. Solo vamos a tener una I1. Entonces va a ser menos 3000, ¿cierto? I1 y sumamos el resto, ¿cierto? Entonces va a ser este I2, ¿cierto? Entonces va a ser 3560, 3560, 3800, 3900, ¿cierto? Este y este. Sí, me da 3900, muchachos. 3900 y 2 y vamos a tener entonces menos 560 y 3 igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación 2. Acá tenemos, voy a poner eso un poquito más para acá, 340. Entonces aquí vamos a tener que eso va a ser a 3000, ¿cierto? Y 1 más, y es negativo, ¿cierto? No nos puede perder. 3900 y 2 menos 560 y 3 igual a 0. Y esa sería la ecuación, ¿cierto? La ecuación 2. ¿Listo, muchachos? Ecuación 2. Ahora, pues simplemente nos falta el otro. Profe, en el anterior circuito también estaba la resistencia que compartía las dos corrientes con esos signos. ¿Y por qué pusiste que anteriormente I1 menos I2 y acá I2 menos I1? Y luego que I2 también entra por positivo. Pero para el otro estábamos acá, ¿cierto? Sí. Entonces sería I1, está entrando por el positivo, I1 menos la que entra por el negativo, que sería I2. ¿Listo? ¿Sí lo estamos viendo? Sí, sí. Y para este otro, mira, para este lado de acá, entonces I2, mira, está entrando por el positivo, ¿sí es? I1 está entrando por el negativo. Ah, comprendo. Es para cada lado, ¿cierto? Es para que como que tenemos que aislarlos, ¿sí? Cada uno de los lados. ¿Listo? Para poder ver eso. Ahora tenemos la L3, muchachos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, lo mismo, muchachos. Empezamos la parte de arriba, que es más sencillo. Entonces, vamos a tener acá 2 kiloohmios. Eso va a ser 2000, ¿cierto? 2000 k-ohmios, ¿cierto? Pues k-ohmios no, 2000 por, ¿cierto? 2000 por I3, ¿cierto? Ahí está. Ahora venimos por acá. Y acá esto está positivo porque entra por el positivo. Entonces va a ser 560, ¿cierto? Está entrando I3, ¿cierto? Por el positivo. Y está entrando menos I2 por el negativo, ¿cierto? Ahí está. Ahora seguimos por acá. Entonces venimos hasta acá. Entra por el positivo 820, ¿cierto? Por el positivo entra I3 y por el negativo está entrando I1, menos I1. Y eso va a ser igual a 0. Listo. Organizamos 2000 I3 más 5000 560 I3 menos, ¿cierto? 560 I2 más 820 I3, 820 I3 menos 820 I1 igual. Qué pena, repetir 800, en la parte de arriba 820 y 3 menos y 1. Y 1, sí. Ahí me da. Sí, ¿cómo es la secuencia? ¿Dónde iría ahí el 820? Vamos por acá, acá. Vamos en la de arriba, vamos por acá, ¿cierto? Vamos por acá y vamos acá, ¿cierto? La resistencia 820, listo. Entra por el positivo, ¿cierto? Está entrando la I3 y por el negativo está entrando la I1.
¿cierto? Esta, hay 3 menos y 1. Sí, poniendo la mano en la Acá. es. Ajá. Listo, entonces ahí está. Y 1. Entonces, muchachos, simplemente tenemos que operar, ¿cierto? Un poquito. Esto va a ser entonces menos, ¿cierto? Menos 820 y 1, ¿cierto? Seguimos con la 2, ¿cierto? Esto, entonces sería menos 560 y 2. Y seguimos con esta otra. Entonces, acá que tenemos. Entonces tenemos 2000, ¿cierto? 2000, 2500, 2820 sería 3380. Sí, eso da, profe. 3383, ¿cierto? Es igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación 3. Simplemente la vamos a poner acá para que ustedes la vean. Entonces acá vamos a tener menos, ¿cierto? Acá, menos 820 y 2 y 1 menos 560 y 2 más 3380 y 3 igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación 3. Nuestra ecuación 3, muchachos. Entonces, miren, muchachos, que acá ya queda más difícil para resolver esto a mano. Mucho, mucho más complejo, ¿cierto? Queda complejísimo. Entonces, muchachos, esta, por favor, métanla al software, muchachos, busquen ustedes el software y ingresen estas y prueben con esta a ver qué le dan las corrientes. Entonces, le deben de dar, eso les va a arrojar, yo no sé, como una variable X, que es la que tienen los software casi siempre, pero entonces la X simplemente les va a decir que son esas así, ¿cierto? Entonces, las X serían las Y y listo, muchachos. Ahí les arroja el resultado de ese sistema de ecuaciones. Y ya, muchachos, yo creo que podemos dejar por acá hoy, muchachos. Ya ustedes se quedaron muy callados, muchachos. Yo no sé si se asustaron con ese circuito o qué fue lo que pasó. Está muy endemoniada. Entonces vayan estudiándolo, muchachos, un poquito. Muchachos, la próxima clase miramos la otra ley de Kirchhoff, ¿cierto? La de para los nodos. Y otra cosita ahí que hay, pues eso ya es muy pequeñito porque el otro ya lo sabemos, es no repasarlo. Y listo, muchachos, y estaríamos como listos con todo. ¿Listo, muchachos? Profe, ahí en la segunda ecuación es 3900 o 3100. 3000, ¿dónde? 3380. Ah, falta un 0, ¿cierto? En la segunda ecuación. Acá también faltó 3380 y 3. ¿Y en la cual? En la 3900. Acá. Sí, señor. 3900. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen fin de semana, muchachos, que descansen, que estudien mucho y nos vemos la próxima semana. El taller, entonces. Listo, profe. Les estoy compartiendo entonces el taller entre el lunes y el martes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, muchachos. Gracias a ustedes por asistir, muchachos. Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. ¿Para cuándo es que es el taller? Se lo comparto entre lunes y martes, es para el viernes del parcial. Listo. Dale pues. Gracias, hasta luego. Dale pues, hasta luego. Que estés muy bien. Profe, ¿se vale un 20%, sí o qué? El parcial sí y el taller 10. Listo. Mucho, ¿cierto?